Alfonso Valdivia, padre, el el propio fútbol. claro, pero más al conejo. Pensando en voz alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en voz alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo, el general Mauricio El Chato Vargas. Claro que sí, Alfredo. De los héroes de la nación y que ahora a esta edad se le ha metido por ser político. Así que la primera pregunta que te quiero hacer, Mauricio, ¿qué te dio por meterte en esto a estas alturas del juego? Bueno, precisamente la motivación, primero es la situación global que vive el país en todos los campos. Yo que recuerde en mi mente y en mi inconsciente, no recuerdo una etapa tan crítica en la parte económica, en la parte política, en la parte social, en la parte de seguridad, pero tan crítica que nos está llevando realmente a problemas demasiado altos. Yo trabajé precisamente por hacer un cambio en el país en los procesos de paz, porque consideraba que deberíamos de mejorar la democracia liberal. Se le dijo al FMLN, miren señores, ustedes pueden hacer política pero sin armas, y ustedes señores de las Fuerzas Armadas pueden tener las armas pero sin política. Y ahí se surge un cambio. Ese cambio implicaba primero que el FMLN, la izquierda en el país, adquiría plenos derechos para competir en igualdad de condiciones en la opción del poder, por los votos y no por las balas. Eso implicaba que la sociedad tenía que haber comprendido de que ya no había exclusión ni descalificación, había competencia. Y había que transitar, porque como los dos proyectos son paralelos, no se pueden unir realmente, porque sus conceptos no es de buenos ni de malos, ni de héroes ni de villanos. Es realmente dos caminos paralelos. Y ahí es una competencia, como cuando tú estabas en la directiva del FAS y yo en el Marte, competíamos. No nos excluíamos, éramos amigos, nos veíamos después del partido, hasta nos íbamos a comer a la carreta o a cualquier otra cosa. No, y había compañerismo, pues, y objetivos en común. Solidaridad. Correcto. Entonces, todos esos factores ya no se hicieron presentes. Y entonces yo vi que en 23 años, ese tránsito que se trató de desarrollar, porque lo que hizo el proceso de Chapultepec fue la paz elemental, entiéndase la ausencia del conflicto. En una mesa no podíamos, ni por decreto ni por acuerdo, en ninguna mesa de partes, podíamos hacer una reforma económica, política y social porque no nos competía como mesa. Eso lo hace la sociedad en su conjunto. En ese sentido, yo sentí que la sociedad no transitaba y que adicionalmente lo que yo vi realmente fue que el socialismo, el socialpopulismo estaba rebasando y estaba llegando ya a espacios en los cuales teníamos que ser más responsables. Tengo mis nietos, tengo mis hijos, tengo mi esposa, tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo mi comunidad, tengo una sociedad por la que he luchado. Defendí la soberanía de mi país en el conflicto con Honduras, defendí la democracia y la libertad en el proceso interno con el FMLN, contribuí con la paz para construir una democracia liberal
mejor, pero no para que construyéramos un social populismo. El FMLN lleva 2 años, 2 ciclos ya en el poder, y el 2015 podía terminar de cerrar, puede terminar de cerrar el círculo del poder. Y entonces dije yo, no, bueno, si la gente no despierta, por lo menos, si alguien no se pone los pantalones, yo tengo que ponérmelos y decir, miren señores, aquí vengo. No, y fíjate que yo creo que tú con toda propiedad, Mauricio, puedes decir, yo no luché por esto. Y gracias que sacaste el fútbol a relucir, porque yo detesto ser entrenador de día lunes. O sea, porque es bien fácil el día lunes decir, bueno, yo hubiera hecho tal cosa, yo hubiera hecho tal otra, y el pobre entrenador es el que en realidad está en el banquillo. Y a mí eso no me gusta. Ahora, pregunta obligada. Yo no luché por esto, estoy seguro que no luchaste por lo que tenemos. No. ¿Qué crees tú que se pudo haber hecho mejor en la negociación de los acuerdos de paz? Definitivamente, yo creo que la inseguridad que tenemos es producto de un parto con dificultades en el nacimiento de la misma. La supresión de los cuerpos de seguridad pública es un craso error. El servicio territorial se perdía el control del territorio, se perdía absolutamente el vínculo todo. Con la comunidad. Todo, es que se pierde todo, el control territorial, que es el control de la población y sus recursos. Aquí hablan de policía comunitaria, si esa era una policía comunitaria, que tuvo deformaciones, que fueron mal utilizadas en un momento, pero la filosofía es la misma. No me vengan a inventar ahorita que la policía comunitaria y que la están usando mal porque no es una estrategia. Es una filosofía de acción, pero no es una estrategia operativa. Ahí le están matando a los policías porque los van a meter donde no caben. Entonces, ese fue un craso error, porque una policía naciente que sin experiencia, sin estructura, sin nada, tenía que... cuotas. Ahí tenemos, exactamente, iba a ir al segundo tema, pero lo primero era el haber perdido ese control territorial por la desaparición. El segundo fue que la politización, correcto, se arrancó al aceptar realmente, no habían unas cuotas numéricas como se dice, sino que el acuerdo decía que si entraban de algún lado tendrían que entrar igual número de estas, pero que en ningún caso ambas podían ser mayor del 20% de lo que había. Yo les decía, pero eso es imposible, porque el FMLN, ahí tenés tú ahora, que yo me recuerdo y que lo veo en esos archivos perdidos del conflicto donde están contando las historias omitidas y están desmintiendo las verdades unilaterales que nos han dicho todo el tiempo. No, y algo peor, Mauricio, mucha de esta gente era gente que vivió, creció y se formó al margen de la ley, desacostumbrada a respetar los derechos ajenos, con una mentalidad que yo te digo, para mí, y te lo digo con toda sinceridad, una mentalidad criminal. Y entonces esperar que de eso salga una policía verdaderamente profesional, no estoy excluyendo a nadie, ¿verdad? Porque creo que en todo hay excepciones, pero era un concepto totalmente equivocado. Personalmente nosotros luchamos 28 meses, 3 días porque eso no se hiciera de esa manera. Pero la visión que se había configurado del país, y hablemoslo claramente, la comunidad internacional no aceptaba menos de eso. Y eso pues definitivamente había que entender. Lo que queríamos, paz, como ausencia del conflicto, y poder en un momento determinado. Yo personalmente creí que íbamos a ser suficientemente racionales
sabiendo, nosotros éramos las parteras, sabíamos las dificultades que tenía el parto. Teníamos que haber hecho los cuidados correspondientes en 23 años para irlos corrigiendo. Bueno, dijimos, bueno, corrámonos el riesgo. Aquí va a haber que jugárselo. La paz tiene un costo, corramos los costos. Pero yo nunca me imaginé que los costos iban a ser tan altos. Y definitivamente esto no se logró. Al no lograrse realmente y irse a la inversa, fue un problema. Adicionalmente, nosotros como sociedad tenemos el valor no de fuerza, sino que el valor de reconocer en las palabras del otro que pueda tener algún grado de sinceridad. Entonces, pecamos de ingenuos, si querés verlo de una manera, pues, porque el señor presidente actual dice en su libro, que se llama Con sueños se escribe la vida, dice en su libro, el FMLN introdujo la negociación en una estrategia más amplia que jamás consideraba la firma de los acuerdos de paz como el término del logro de la revolución. O sea que la usaron como un medio para un fin. Lo mismo que estamos viendo ahorita, lo mismito, lo único que no lo entendemos. Y a mí aunque me dicen chato, pero lo huelo. Y como he tenido la experiencia de trabajar con ellos y de entenderlos, me doy cuenta realmente de lo que está pasando. Pero hay mucha gente que te dice, pero mire, es que ustedes viven en el pasado, es que ustedes son fundamentalistas. Y yo encuentro a amigos políticos, por ejemplo, que te dicen, mire, es mejor hacer un mal arreglo que un buen pleito. Y le digo, no, perdóneme, yo eso no lo acepto. Para mí es mejor un buen pleito para un buen arreglo. De un buen pleito sale un buen arreglo, le digo. No tengamos temor. El temor, respetémonos, pero no le tengamos temor a enfrentar. No estoy de acuerdo contigo, discutámoslo. No estás de acuerdo conmigo, no estoy de acuerdo contigo. Lo discutimos sin recurrir a la violencia, entonces, ¿por qué no lo vamos a discutir? No hay que, ya no sigan hablando de izquierdas y de derechas, y hay políticos actuales que dicen, es que es anacrónico hablar de izquierdas y de derechas, y yo les pregunto, ¿y el principio de realidad? ¿Y no están las corrientes ahí enfrente? Pues? Bueno, y el socialismo del siglo XXI, te digo, mira, yo tuve la oportunidad de viajar con el presidente Sánchez Serén por varias semanas en un viaje que financió el Banco Mundial a Singapur, a Malasia, y tuve oportunidad de conocerlo y tratarlo, y en lo personal creo que es una muy buena persona, creo yo, pero de eso a escucharle de que él ve a Venezuela como el faro que ilumina su camino, no, o sea, por favor, o sea, que no nos vengan a decir de que ya no se vale hablar de izquierdas y de derechas, si lo que le están metiendo el factor ideológico son ellos. Indiscutiblemente. Y tú tienes que ver realmente, y el cardenal Maradiaga no nos ha venido a sentenciar con una frase tan lapidaria que así dice, el socialismo del siglo XXI es el capitalismo de unos pocos. De unos pocos ladrones, sí, que se apoderan del Estado. Sí. Ahora, hay ladrones de ladrones y ya no vamos a discutir, ¿verdad? Porque yo me retiré de la política desde los tiempos del FAN, o sea, yo tuve mis serias diferencias y por eso es que yo no aparezco firmando la Constitución de Arena, aunque creo que fui el fundador del fundador de Arena y a diferente manera, pero yo también no luché por esto. Y mi separación de la política, no voy a decir se debe a que yo pensaba, y lo sigo sosteniendo, que le entregamos la soberanía al país a intereses extranjeros. Y eso se lo debo a un americano muy amigo mío, que era de los brazos derechos del senador Helms, porque yo ayudé a la campaña del presidente Reagan. ¿Joe Morán? No, era Chris Manion, que todavía somos muy amigos. Y Chris me dijo un día, mira Alfredo, no te hagas ilusiones. El presidente Reagan va a hacer lo que le conviene a Estados Unidos, no lo que le conviene a El Salvador. Totalmente de acuerdo. Y me abrió los ojos. Y después vienen estos
y aceptan y crean el pacto de Apaneca, a lo cual yo me opuse rotundamente. Yo mejor dije, Machete, estate en tu vaina, porque no me iba a poner a pelear con mi gente, no me iba a poner a pelear con un país que yo admiro muchísimo y un presidente que yo admiré muchísimo. Entonces dije yo, pues tal vez no es este ni mi momento ni mi lugar para estar involucrado. O sea, y después pues me di cuenta de un montón de cosas y por eso yo admiro tu espíritu. Porque lo hemos hablado muchas veces, Mauricio, que la política tiene nombres bastante duros. Mira, yo lo que he encontrado, y lo puedo decir con claridad en la política en general, es que hay demasiadas bajas pasiones. No hay racionalidad. El celo y el individualismo es impresionante. Y es individualismo malentendido. Por eso. Porque es egoísmo. Por eso. El individualismo que ya es como enfermizo, no hablo, cada quien claro, con su cada quien. Sí. Pero definitivamente a mí me ha sorprendido. Yo sí te reflexiono algo precisamente, porque yo más o menos he estado en un pensamiento como el tuyo. Primero, yo tengo 3 meses o 4 meses de haberme inscrito en un partido político. Nunca he participado en actividades de ningún partido político. Tengo amigos en todos lados, pero en un partido político. Nunca participé en reuniones de esas oscuras, nunca participé en golpes de Estado. Bueno, y a mí me consta, porque cuando nosotros estuvimos involucrados en el golpe de Estado por cual nos echaron, tú no figurabas ahí. No, nunca. Tú siempre fuiste un oficial independiente. Y precisamente porque yo veía que habían como intereses, Alfredo. Y intereses lo que tú volviste a encontrar. Por ejemplo, yo aprendí a través del conocimiento de esa gran nación que ellos tienen intereses, no tienen amigos. Claro, claro. ¿Okay? Y es válido. Y que ellos juegan, y a veces juegan a 2 bandas y hasta 3 bandas en un momento determinado. Pero son dimensiones totalmente diferentes de política, de poder, de recursos y de todo. No podemos decir que es bueno o es malo, no. Así se mueve la realpolitik en esos niveles y aquí se juegan en otros niveles. Es como la liga profesional y la liga no aficionado. Son 2 cosas diferentes. Que en aquellos tienen un trato, en estos tienen otro, y podemos hacer unas comparaciones, pero definitivamente yo sí creo realmente, yo estaba como tú realmente, con un escepticismo, pero el FMLN tiene 2 periodos de estar en el Ejecutivo. Si cierran el poder el 2015, el tipo de republicanismo que vamos a vivir va a ser diferente. Y aquí sí le digo a la audiencia, el país no se termina. No, lo que va a hacer es que va a haber un tipo de república diferente. Va a haber una república social populista como la del señor Correa, la del señor Evo Morales. Sin los recursos. Pero ese es lo peor, y no tenés ahorita, por ejemplo, el déficit fiscal, ¿a qué se debe? Que querés políticas sociales, pero no tenés ingresos. Entonces lo sostenés a base de déficit y de préstamo. ¿A dónde va a llegar? Es un círculo vicioso. Vamos a llegar realmente a un barranco del cual vamos a tener que saltar sin paracaídas. Y va a ser más incruento el problema. Venimos de una violencia política y caemos en una violencia social. La violencia social es más incruenta que la violencia política. La violencia social es más difícil de detener que la violencia política. Y en eso tenemos que razonar. Aquí no son cuestiones de fundamentalismos ideológicos ni de ideologías enfermizas o partidarias. Es más, yo no les pido que me den la razón, yo les pido que reflexionen sobre lo que estamos hablando esta mañana, porque definitivamente, si me equivoco, bueno, en el tiempo y si Dios me da vida, voy a venir a este mismo programa a pedir las disculpas por las
No, es que por lo que platicamos en un momento determinado, pero a mí esa realidad, ese principio de realidad no me lo hacen cambiar. Entonces, Alfredo, yo me puse a pensar, bueno, ¿y quién creo que soy yo para estar criticando y estar maldiciendo sin hacer nada? Yo sé que caen una cantidad industrial de pedradas. Pero espérate un momentito, son más que la inmensa mayoría de los que están adentro. Eso sí te lo puedo asegurar. Tenés más mérito y más capacidad para estar a donde querés estar que la inmensa mayoría de los que están adentro. Y en ese sentido, ya me hicieron señales de que se nos acabó este segmento, Mauricio. Quisiera que entráramos en un análisis estructural de la mal llamada democracia, porque para mí esto ha sido un engaño. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Mauricio, yo hace poco escribí un artículo que se titulaba ¿Cuál paz? Y te quiero leer un pequeño párrafo y me gustaría conocer tus reflexiones. Yo digo en ese artículo, se le puede llamar democracia a un sistema que permite votar pero no elegir, que no obliga al elegido a responder por sus actos, que ha hecho de la política un negocio para unos pocos dentro y fuera de ella, que ha prostituido la institucionalidad poniéndola al servicio de privilegios mal habidos, que paulatinamente está destruyendo la fe de los salvadoreños en que este es el sistema que nos va a sacar adelante como sociedad. Mira, hay algunas interrogantes definitivamente que tienen un principio de realidad, pero el problema mayor desde mi punto de vista, que la democracia precisamente es la libertad que tenemos de hacer o dejar de hacer. Y el problema, yo creo que esa mayoría silenciosa somos ese problema, porque si no reclamamos, yo voté por usted, usted tiene que ser mi voz en la Asamblea Legislativa, usted prometió tal cosa, y hay o continuidad o cambio, pero no hemos logrado, precisamente tú tocas para mí el concepto más general, no lo específico. El concepto más general es que no hemos transitado nada en 23 años, creemos que todo se hace por decreto o por acuerdo, Alfredo. Por ejemplo, en las preguntas que tú te haces, si tú las ponderas, creo que en ninguna se pasa la paz prácticamente de la democracia. Pero esas preguntas tienen un elemento dinámico, y ese elemento dinámico es la sociedad que se incorpora, se aglutina. Aquí no es de partidos ni ideologías, dije, hay competencia, al que le quede el saco que se lo ponga. A usted le gusta el socialismo del siglo XXI, vote por él, defiéndalo. Y a usted le gusta la democracia liberal, está bien,
Pero ¿cuál democracia liberal? ¿La que está o la verdaderamente el liberalismo? ¿O cree usted que esto no llega a ser un mercantilismo? Nosotros defendemos el mercado, pero no defendemos a personas o negocios. Bueno, eso es lo que yo quiero, Mauricio Vargas. Y quiero responder realmente porque la función más importante de un diputado no son las funciones de un alcalde, ni las funciones de un presidente o de un poder ejecutivo. El del diputado, la función más importante es ser la voz de los votantes, de los que votaron por él y de los que no votaron, para acompañarlos en la creación realmente de plataformas que permitan que el ejecutivo y que el alcalde realicen las obras que se requieren. Y si no, asistir con ellos ante la autoridad esa a que responda. Tú tenés en los Estados Unidos creo que le llaman que es por distrito. La distritación de la representación. Y ese tipo, si no responde a él, le dan carrera. Así es. Es que eso es lo que tenemos que hacer funcionar esa democracia en el país. Porque lo que tenemos hasta ahora no ha sido suficiente, no es suficiente, ni será suficiente para resolvernos los problemas. Pero entonces, si tenemos una mentalidad nueva, tenemos una visión estratégica, no una visión táctica, si dejamos de ser partidos y personas electoreras de periodos electorales y después son como el galán de noche, ¿verdad? Así no se vale. Es un poco complejo, Alfredo, pero yo sí tengo la convicción, yo soy un hombre de ilusiones y no de gustos, y mi ilusión en distintas etapas de mi vida he contribuido a hacer algunos cambios. No soy Mesías ni soy Redentor. Ni te crees el dueño de la verdad. Bajo ningún punto de vista. No, si yo te conozco, sí. Créeme que entonces, por eso aprecio tu amistad. Entonces, en un momento determinado, contribuir a mover y que los jóvenes realmente entiendan y comprendan que la relativización de la vida a la que nos han llevado no es correcto. Que el ataque a los problemas estructurales de nuestro país, que es el futuro de ustedes, es el futuro de nuestra nación. Yo amo mi país, vivo enamorado de mi país y por ello tengo que luchar por mi país, por mi familia, pero tengo que volver a motivar otra vez a una cantidad de gente a que cambien. Si yo te puedo decir una cosa, yo por ejemplo, y que estuvimos juntos en esas luchas, el tiempo de que nosotros logramos levantar el fútbol de donde estaba a donde lo llevamos y fue para verlo caer de nuevo. Es lo que pero ahí lo has dicho exactamente, y verlo otra vez que se viene en picada. Tú te acordás del torneo de la Fraternidad Centroamericana, te acordás de los festivales de fútbol en el Estadio La Flor Blanca, te acordás de esas grandes alianzas, FAS, Marte, Águila, Juventud Olímpica, sin irnos un poquito más atrás, ¿verdad? Porque esa es la época del cambio, porque en la otra época estaba Santa Anita, Atlante, el FAS todavía que jugaba, había otro equipo en Santana. Bueno, estuvo el Gatos de Monterrey. Gatos de Monterrey, y todos esos que jugaban en la finca Modelo todavía en ese tiempo. Entonces, esos cambios se hicieron, pero se hicieron por ilusión, no por el gusto de cada quien. Claro. ¿Y a dónde se logró? No, y era un sacrificio, o sea, no era un negocio como es ahora. O sea, yo te digo, a mí me da tristeza ver en lo que hemos caído. Precisamente, entonces, cuando tú me preguntas realmente el concepto, definitivamente, yo digo, somos culpables nosotros
por... Los ausentes. Sí, por indolentes, por cómodos, por la apatía, por la indiferencia, por la misma frustración en un momento determinado. Pero yo digo, si con frustración, apatía, comodidad se cambia todo, pues hagámosla, no hay ningún problema. Ahora, a mí algo de lo que me gusta de tu planteamiento, Mauricio, es que te estás enfocando en el problema estructural. Y esto me lleva a la próxima pregunta. Tú, como parte de tu proyecto, estás convencido en la reforma electoral. Claro que Estás sí. convencido, porque ya hablaste de la distritación de los votos, de las diputaciones. Me gustaría que habláramos también de la reforma política. O sea, tú te sometiste a un proceso interno, que para mí lo han dejado a medias, y que es un proceso difícil. Pero yo creo que hay que impulsarlo internamente adentro de Arena. La transparencia financiera, las primarias, la separación de poderes adentro del partido, es algo que es necesario hacer. Indiscutiblemente, yo personalmente creo que el cambio es una necesidad en la vida. El que no cambia, ese se muere incoloro, inodoro e insípido. El cambio es la ley natural. La inamovilidad es lo contrario a la ley natural. La inamovilidad no te va a dar vida. Sí. Lo que yo sí quiero estar claro es cuál es la dosis que hay que aplicar. Porque la dosis no puede ser, no debe ni puede ser más fuerte que la estructura del paciente, porque entonces lo puede matar. Por ejemplo, yo sigo pensando que el problema que tenemos de ese famoso voto cruzado no es porque no fortalezca la democracia, no. Es por el factor del tiempo y que ahí alguien puede estar sacando ventaja. Y también que hay intereses que no quieren que se realice. Totalmente de acuerdo. Es que la moneda tiene dos caras, pero yo no logro comprender por qué no querer que la democracia madure. Porque quieren seguirla manipulando, Mauricio. Bueno, pero entonces va a haber que apartarlo, claro, porque el problema es realmente que si algo no se mueve hay que empujarlo, hay que moverlo. Y eso hay que hacerlo. Y hay que hacerlo de buena manera, hay que hacerlo de la forma más elegante, porque de lo contrario no hay un progreso de lo que se espera. La reforma política que le espera a nuestro país, si queremos que la democracia comience a funcionar, porque de lo contrario vamos a llegar al cansancio de los partidos políticos y de ahí vienen los grandes mesías. Hay que leer un libro que se llama La historia de las grandes crisis, la revolución bolchevique, la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, la Venezuela de Chávez, son los mesías de las grandes crisis. Sí, son la Cuba de Castro. Bueno, hay muchas más, pero las más, en el libro de la historia de las grandes crisis, tú vas viendo realmente cómo de esas crisis han salido esas reformas sociales mesiánicas. Y destructivas. Pues eso es lo que te iba a decir, ¿a dónde han llevado? Por tanto, no podemos nosotros. El problema para mí cuando yo platico a veces con algunos amigos es que siento que nos apasionamos demasiado y no nos abrimos a la reflexión. Sé que el medio es bien cerrado. Sé que aquí te empujan por todos lados y si te descuidas te meten el machetazo por el lomo. Yo les dije, miren, yo soy un hombre curtido en 1000 batallas y tengo el lomo ancho para poder aguantar, poder sostener los embates. Sí. Pero necesitamos despertar conciencia realmente. Tú planteaste algo muy claro, la reforma política es una necesidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? Y ojo, que no te estén vendiendo humo ni que sean encantadores de serpientes. Correcto. Porque hay gente
que aprovecha la democracia usando la democracia para no hacer democracia. Bueno, tú mencionaste a uno de los individuos. Adolfo Hitler usó la democracia para destruirla, a cambio de Francisco Franco y el general Pinochet, ¿sí?, que construyeron democracia. Es que ahí es donde está y la sinceridad con la que se actúa. Yo, por ejemplo, y con el perdón y todo el respeto que me deben, por lo menos los señores del FMLN, yo veo nada más aquella sentencia de Cristo donde dice: no hagas lo que ellos dicen porque ellos no hacen lo que dicen, ¿verdad? Hay un fariseísmo político, hay un fariseísmo jurídico y uno... Y hay objetivos perversos. Es que el lobo pierde el pelo pero no las uñas. Ellos han cambiado sus tácticas, han cambiado sus estrategias, pero no sus objetivos. Correcto. Entonces, y es válido que lo hagan porque la democracia, así queríamos que a través de la democracia, allá sí nosotros somos dundos, y entonces, no, cada quien defienda lo que piense. Y digo, no estoy de acuerdo con tus ideas, no estás de acuerdo con mis ideas, discutamos sin recurrir a la violencia. En el próximo segmento, Mauricio, quiero que veamos los proyectos específicos en el plano económico y social. Creo que es lo que verdaderamente perseguimos, ¿verdad? Lo otro han sido medios para, estos son fines. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Mauricio, voy a abusar de tu paciencia y leerte un par de párrafos de ese artículo que escribí que se titulaba ¿Cuál paz? Aquí digo, se le puede llamar paz a la constante agresión que sufren los consumidores en El Salvador, producto de las prácticas monopólicas que provienen de los privilegios vendidos por la clase política. Los salvadoreños nos vemos forzados a pagar los precios más altos en la región centroamericana, empobreciendo a la población y enriqueciendo ilegítimamente a unos pocos. Se le puede llamar paz a la constante agresión que sufren pequeños, medianos y algunos grandes empresarios, producto de prácticas monopólicas, regulaciones absurdas y contraproducentes y falta de competitividad provenientes de la corrupción y la falta de visión de nuestros gobernantes. ¿Cómo se pueden generar empleos con las tarifas aéreas más altas de la región, materias primas caras como el azúcar y tarifas de energía que no permiten ser competitivos? Aquí, a mi pesar, mucha de esta responsabilidad recae en los gobiernos de Arena, que se dedicaron a vender privilegios. Y por eso a mí me alegra ver caras nuevas en las diputaciones. Y por eso yo voy a pedir que no se vote por bandera, que se vote por rostro. Y el rostro que la gente conozca, que por lo menos se ha comprometido con un ideal y con unos principios claros. ¿Qué nos dices? Mira, el perfeccionamiento de la democracia liberal, dije yo en una de las, creo que fue en el primer segmento, yo hablaba de la democracia liberal, donde yo decía que si es esa la democracia liberal que realmente queremos. Yo personalmente creo que no, porque no ha sido suficiente, porque los problemas que tenemos es precisamente porque hay algo que no funciona. Claro. Y si funciona, como dice la palabra, no es suficiente para corregir las grandes diferencias y los problemas estructurales. Sin caer en como digo, en populismo, sin caer en afirmaciones lapidarias,
personalmente creo que hay que llevar una visión estratégica de desarrollo a la Asamblea. Eso es como un eje ya mío personal, es una ilusión de mis ilusiones, que exista una visión estratégica para liderar el desarrollo la Asamblea Legislativa. No es fácil en el momento actual, al verlo como está la composición, decir que eso va a ser fácil. Bueno, pero si avanzamos 1 centímetro, ya avanzamos. Y lo peor es la inamovilidad que nos puede llevar en retroceso y no hacia adelante. No, y fíjate que te voy a poner un ejemplo, la ley de medicamentos. Es una ley que Arena, siendo consecuente con sus principios y sus ideales, debió haber generado hace muchísimos años. Y Arena no lo hizo porque estaba defendiendo intereses que ya conocemos de quién, ¿verdad? Entonces, ¿quién está aprovechando ahora la ley de medicamentos? El FMLN. El FMLN. Hay temas que me gustaría tener una lectura mayor y un conocimiento para emitir una opinión. Tengo una bien superficial sobre la que acabas de mencionar. El problema realmente de la ley de medicamentos, yo me pregunto, yo he leído un poco, ¿cuántas marcas salieron del país porque económicamente no tenían rentabilidad y nos estamos quedando y podríamos llegar, que es un interrogante que tengo, a estar en manos de los genéricos que no tienen ni las características principales y hay enfermedades graves en las que las medicinas ya están faltando en el país? O sea, yo dije, cuando la dosis que se le aplica a algo es demasiado más allá del padecimiento, de la convalecencia del paciente, lo puede terminar de matar. Ha abaratado un montón de medicinas, indiscutiblemente que sí, pero si se ha hecho con visión ideológica, por ejemplo, yo escuché a un señor diputado decir que los pacientes no necesitan medicina, o que las enfermedades se curan solas. Válgame Dios. Pero me parece que es, bueno, no, mejor me guardo la palabra porque soy respetuoso. No, oye, mira, pero esa es una tergiversación de la realidad. Digamos, yo sí siento que en un 80% la ley de medicamentos ha funcionado correctamente. El problema es cuando se utiliza ideológicamente y se utiliza con dedicatoria. Ahí vamos, Alfredo, es que ahí está mi problema, porque si estuvieras hablando Alfredo Mena Lagos y el Chato Vargas, yo sé que nos ponemos de acuerdo rápido, pero cuando está hablando Alfredo Mena Lagos o el Chato Vargas con el FMLN, tiene que tener cuidado, claro, sabiendo hacia dónde nos están llevando. Así es. Porque el problema es que no pensamos iguales, no tenemos los mismos valores ni tenemos los mismos principios, no tenemos los mismos objetivos. Para lo que para nosotros es un fin, para ellos es un medio, porque ellos siguen pensando en su revolución, siguen pensando en su socialismo, dicen el socialismo guanaco, dicen una cantidad de cosas, las cuales, reitero, tienen el pleno derecho porque la ley se los permite. Allá nosotros sí nos dejamos embobar. Entonces, yo sé que el problema es cómo lo usan, y tú lo caracterizaste bien. ¿Cómo lo usan? Lo usan de una manera política y también desde una perspectiva ideológica. ¿Cómo están tratando ellos lo que le llaman veamos los programas sociales? Yo no entiendo que ninguna persona puede estar de acuerdo, o más bien dicho, en desacuerdo, de que no es bueno el vaso de leche, que no es bueno los útiles escolares, que no es bueno los zapatos, que no es bueno los uniformes. Pero que no es el fondo del propósito. Bueno, pero lo que yo me pregunto es, ¿eso resuelve estructuralmente un problema? No, eso es un asistencialismo. Entonces, ¿no es malo? No. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Démosle sostenibilidad y llegámosle a una inversión social. Ahí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando en otro sentido. No es decir, eso es malo
porque lo hace el FMLN. No, yo he dicho Pero si el vaso de leche empezó con los gobiernos de Arena. Por eso, pero aquí le han dado el volumen y como es. nadie... Por eso digo, como ellos usan propaganda y no información pública. En la democracia se usa información pública y no propaganda. El vaso de leche, la pensión, todo ese montón, ya estaban. Pero la democracia liberal se ha dejado quitar todas esas banderas. Yo me sigo preguntando, ¿quién da más beneficio a los pobres? ¿El Partido Socialista o la libre empresa? No hablemos de personas. Si es que el Partido Socialista genera pobres, Bueno, porque ellos viven de los pobres. Sin embargo, la gente cree que estos son realmente los... Pero fíjate que me alegra